De psicólogas y psicólogos feministas, así que las escuchamos. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la senadora, al espacio, a Naila y a la red, porque fue un trabajo en conjunto. Si bien nosotras dos coordinamos la parte del área psicológica, como las chicas coordinaron el área legal, hubo muchas personas aquí involucradas y es el equipo de psicólogas y psicólogos de la red de psicólogos feministas que, así como la presentación, tratamos de hacer lo que más podemos en conjunto y valorizando el trabajo colectivo ante estas problemáticas que también son colectivas. Vamos a comenzar un poquito hablando sobre qué es la red y luego vamos a pasar en sí a la investigación. La red hace poquito cumplió 2 años, se formó en mayo del 2016 y busca desde sus inicios dar una respuesta a una necesidad desde un abordaje específico en el entrecruzamiento entre psicología desde sus distintas escuelas y el feminismo. La idea principal es visibilizar que hay una cultura patriarcal por debajo y que eso produce padecimientos específicos a nivel psíquico en quienes la habitamos. No trabajamos solo con abuso o violencia, como muchas veces se supone, sino que entendemos que por ser parte de una cultura patriarcal, todos y todas estamos expuestas a distintos tipos de violencia. Nuestra labor consiste en garantizar espacios seguros para quienes precisen o quieran acercarse a un espacio de consultorio, libre de discriminación y patologización, que es con lo que nos encontramos, que nos comentan sobre otros espacios, y también trabajamos desde el asesoramiento, la supervisión y la formación, tanto para profesionales como otros espacios abiertos a la comunidad. Consideramos que es una responsabilidad de las y los profesionales reconocer cuando hay una problemática social por debajo y cuando las cuestiones no son a nivel individual, y es visibilizando esto que emprendemos el trabajo de la red. Bueno, como decía Gise, nuestro objetivo como organización es poder garantizar una equidad entre los géneros y poder terminar con toda la violencia patriarcal a la que estamos expuestas todas las personas, no solo las mujeres, sino todas las personas, ¿no? Poder terminar con una cultura cis heteronormativa, que las personas que no están inmersas dentro de esa cultura, entonces siempre son patologizadas. Esa es la idea principal de la red. Y como organización, si bien somos apartidarias, sí nos posicionamos políticamente como feministas. Y esto es muy importante porque no es lo mismo decir estamos formadas en género a decir posicionadas políticamente como feministas. Actualmente, y si bien recién cumplimos 2 años, estamos a lo largo del país en varias provincias. Estamos en toda capital, Gran Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, Córdoba, San Luis, Bariloche, Ushuaia y no sé cuál se me olvida. Ayúdame. Santa Fe y Rosario. La idea es que, y nuestro sueño, es que el ser psicólogos feministas sea una redundancia en el futuro y que no sea algo que tengamos que pelear de aquí a mañana, sino que los sistemas educativos nos den una educación con formación en género, sino que todas las personas puedan acceder a espacios que no los y las patologicen, ¿no? Vamos a hacer este juego del micrófono un ratito. Bueno, como somos mujeres las 4 personas que coordinamos esta investigación, comenzamos esta investigación sabiendo que toda persona que es socialmente leída como mujer es acosada. También empezamos la investigación sabiendo que esto, por experiencia propia, produce malestar, tiene consecuencias. Pero lo que nos preguntábamos es si podíamos atender a que estas consecuencias psíquicas que veíamos a carácter personal no eran solo justamente a nivel individual, sino que se repetían a lo largo y a lo ancho del país en distintas mujeres con distintas condiciones de vida como producto del acoso callejero. Lo que nos preguntábamos es si podíamos dar cuenta justamente
de la existencia de malestares y consecuencias a nivel psicológico específicamente derivadas del acoso callejero. Es por eso que nos basamos en algunas definiciones sobre lo que significa consecuencias psíquicas o consecuencias psicológicas para pensar cómo emprender esta investigación, lo cual ahora va a contar Pau. Bueno, principalmente dentro de la investigación tomamos como consecuencias psíquicas o psicológicas el resultado o efecto emocional y psicológico producto del acoso callejero. A partir de ahí encontramos un montón de definiciones que hablan tanto de lesiones psíquicas, daño moral, como decía anteriormente Jime, consecuencias psíquicas, pero tratamos de resumirlo para poder dar un concepto dentro de la investigación, y es esto, ¿no? El resultado de efecto emocional y psíquico producido por el acoso callejero. Otro de los, como un componente objetivo que encontramos acá es que lo objetivo de la agresión sufrida y lo subjetivo de la interferencia negativa que hay en la vida cotidiana. Esto es importante porque se piensa que las personas, cuando sufrimos algún tipo de violencia, solo es lo que se ve, no lo invisibilizado. Y acá es lo subjetivo a lo que más encontramos como consecuencia psíquica. A partir de ahí encontramos conceptos como secuelas emocionales que pueden persistir en el tiempo y, como decían las chicas anteriormente, imagínense si una persona que es leída como mujer comienza a ser acosada mucho antes de los 10 años, siempre va a permanecer en el tiempo todas estas consecuencias psíquicas, ¿no? Es algo que, como en algunos otros eventos, solo se presenta en determinado momento. La segunda parte de la investigación, luego de que las chicas tuvieron todos los datos de las 1500 mujeres, la segunda parte creamos una entrevista semiestructurada, fue creada por psicólogos de la red y también fue impartida las entrevistas por psicólogos de la red. La entrevista semiestructurada se basó en 3 categorías según los resultados que habían arrojado la primera parte. La primera fue la pérdida de autonomía, las consecuencias psíquicas y la necesidad de visibilizar la temática, ¿sí? Las entrevistas se hicieron a lo largo de Gran Buenos Aires, en varias provincias, en donde nos reunimos con varias chicas que a partir de esta encuesta quisieron participar de la segunda parte. En la segunda parte nos basamos, como dijo Pau, hicimos un trabajo en conjunto con varias psicólogas y psicólogos y nos basamos en distintos autores y autoras que trabajan tanto específicamente lo que es acoso callejero como otras cuestiones como es la restricción del espacio psíquico, que lo trabaja por ejemplo Clara Coria, que es una psicóloga y escritora argentina. También nos basamos en algunas de las teorizaciones de Judith Butler, donde ella habla, por ejemplo, del espacio público como el lugar donde se refuerza el género, porque los varones tratan de conservar el privilegio que les concede su género, mientras que las mujeres buscan conseguir un equilibrio de fuerzas. Entendemos que el acoso callejero es una de las formas más sutiles y a la vez más extendidas de violencia machista. Pensamos y la catalogamos dentro de las violencias machistas porque posee una lógica de coerción masculina y una objetualización femenina. Es decir, hablando hegemónicamente, el varón se rehace y se reafirma mediante su coerción y la posesión o la idea de posesión sobre los cuerpos de las mujeres, y la mujer se reafirma y reafirma su lugar social como objeto de ese varón. Esta dinámica en el acoso callejero se ve todo el tiempo. Bueno, también trabajamos con un texto de Carlos Martínez Toro que trabaja bastante sobre la dominación simbólica y toma estos planteos de Judith Butler, y lo que dice por ejemplo este texto es que el varón refuerza su dominio sobre 2 campos, tanto el espacio en sí, el espacio del terreno público, reafirmándose como amo y señor de ese espacio, y sobre la propia mujer, diciéndole que su lugar no es ese, haciéndola a ella extranjera y extraña a ese lugar que debería ser seguro para todos y todas y que debería ser un espacio neutro y asexual, al menos en principio.
es justamente un recordatorio continuo de esa vulnerabilidad sexual que poseemos quienes somos leídas como mujeres en esta sociedad, mediante la objetualización que ejercen los varones sobre las mujeres. Esto es un detalle. Nosotras abrimos, en la primera parte, no pusimos es solo para mujeres y solo quienes consideren que los acosadores son varones, sino que todas las personas que respondieron se identificaron como mujer y todas las personas que identificaron como acosadores eran hombres. Digo, porque no hubo un sesgo desde el principio de pensar que esta es la dinámica, sino que las respuestas fueron estas, al menos en nuestra investigación, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar con los datos de la primera parte, como dijo Pau, y viendo qué ejes podíamos tomar para esta segunda parte, que era más específica de las consecuencias psíquicas. Lo que veíamos es, entre otras cuestiones que ahora vamos a comentar, la inseguridad, la vergüenza, la culpabilización, el déficit en la autoestima y en la confianza, que son consecuencias que también se repiten en casos muy graves de violencia machista hacia las mujeres. Entonces queda claro que realmente no es tomado como un halago, no es una cuestión menor, sino que está enmarcado dentro de lo que son las violencias de género. Vieron que iban pasando las diapositivas con unas imágenes y unas frases. Esas frases son de chicas que participaron en la investigación, ¿no? Como que dan cuenta de todo esto que estamos narrando nosotros desde este lugar. Como decía Gise, el acoso callejero en principio se inserta en una lógica de una matriz de la violencia, donde lo que impera es la cultura de la violación. Y esto es muy importante porque si no, como que perdemos de vista y lo dejamos a un lado, ¿no? Impera la cultura de la violación y específicamente cuando hablamos de acoso callejero hablamos de violencia simbólica. La violencia simbólica es ese tipo de violencia que retroalimenta violencias mucho más grandes. No digo grandes por desmerecer que esta no sea importante, sino que retroalimenta otros tipos de violencia contra las personas que son leídas como mujeres, y al estar tan invisible es mucho más compleja de poder detectarla, ¿no? En tanto que el acoso callejero es una violencia, hablamos que hay una victimización. Cuando hablamos de victimización es el hecho de ser víctima de algún suceso violento. Esto es, a mí me pareció importantísimo nombrarlo porque generalmente cuando en victimología hablamos de victimización siempre nos referimos a hechos que son impactantes y no es necesario para considerar que hay una victimización primaria o secundaria para que hablemos de que hay consecuencias, ¿sí? Bueno, el índice de ocurrencia es supremamente alarmante. Cuando nosotras íbamos haciendo la categoría de análisis, nos parecía increíble como el 100% de las participantes nos nombraba y reportaba una pérdida de autonomía. Cuando hablamos de autonomía, es la capacidad que tenemos como personas de poder establecer nuestras propias normas. En psicología, la autonomía la describimos como la capacidad que tenemos para sentir, pensar y tomar decisiones por nosotras mismas o por nosotros mismas. De esta manera, hablamos de autoestima, actitud positiva ante la vida y la autosuficiencia. Entonces, si el 100% de las personas que participaron en la investigación registran que hay una pérdida de autonomía, es alarmante, porque estamos hablando que hay consecuencias en la autoestima, en la actitud que se tiene frente a la vida y en la autosuficiencia. Referían cosas como cambios de ruta, horarios, muchas referían como tenían que retirarse de sus trabajos porque ellas volvían a ciertas horas de la noche, entonces no podían siempre trabajar para pagar un remis, para pagar un taxi, o no siempre contaban con la compañía de un novio, un hermano, un papá o algún varón que pudiera ir a buscarlas a la parada del bondi. No solo esto, también hay un cambio en la vestimenta, donde tenemos, y es así, tenemos que pensar, hoy voy a ir en subte, me pongo falda corta, no, mejor no, y eso también hace algo que más adelante Gise va a nombrar, como
llega la culpabilización, ¿no? Quizás si no me hubiera puesto esa falda, no me hubiera pasado, etc. Algo que Jimé nombraba, cómo reportaron en el 100% de los casos que en la compañía de varones disminuía este tipo. Entonces esto hace que no solo haya una sensación de indefensión y vulnerabilidad constante, sino que se utiliza como recurso paliativo, donde tenemos en cuenta el mal menor y utilizamos como recurso paliativo, lo vuelvo a decir, la compañía de otros varones, que incluso muchas veces pueden ser desconocidos. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Puedo ir en el remis, veo una situación peligrosa al llegar a mi casa, entonces prefiero decirle al señor del remis, espero acá un rato con vos, demos otra vuelta, o simplemente si estoy en la parada del bondi, me están silbando, ch, ch, mamacita, o todas estas cosas tan comunes, seguramente voy a ir al desconocido de al lado a decirle que por favor esté conmigo. Entonces el recurso paliativo es esto, ¿cómo evalúo el mal menor? Exponiéndome también ante un desconocido, pero es el mal menor. Ahí se ve la pérdida de autonomía como muy clara. Restricción del espacio. Sí. Bueno, otra de las cuestiones que trabajamos, además de la pérdida de autonomía, es la restricción del espacio psíquico. Esta es una de las cuestiones que, como comentaba anteriormente, trabaja Clara Coria. Y si hacemos un paralelismo, acá, por ejemplo, hay determinada cantidad de personas y entra determinada cantidad más de las que están. Es decir, no hay una capacidad infinita en el espacio para que entren personas, muebles, artefactos y demás. A nivel psíquico pasa un poco lo mismo, en el sentido de que si yo tengo toda mi atención puesta en una problemática, no tengo espacio psíquico suficiente para ocuparme de otras cosas. Es como si tuviese un gran sillón incómodo donde no me puedo sentar, pero me ocupa un montón de espacio. Eso es lo que nos pasa a quienes somos leídas como mujeres cuando salimos al espacio público. Es decir, vivimos en estado de alerta, vivimos preocupadas por qué nos va a pasar cuando doblamos la esquina, si ese chico que viene por ahí va a pasar, qué pasa con ese grupo de chicos, me va a pasar a buscar a alguien, no, salgo antes de la facultad, bueno, demás cuestiones que tienen consecuencias graves como es dejar un trabajo, dejar una carrera, no poder volver sola, o muchas veces, hasta en edades muy chicas, como hay chicas que dejan el colegio por la peligrosidad del camino que las lleva hacia su lugar de estudios. Y son adolescentes que no pueden, por ejemplo, terminar la secundaria, y donde muchas veces el recurso paliativo que se usa es a nivel comunitario, pero muchas veces eso no es posible. El espacio psíquico está en relación a las propias capacidades y al entorno que nos rodea. Si estamos continuamente estresadas, preocupadas o en alerta, no importa cómo estemos físicamente, no vamos a poder pensar ni desde qué vamos a hacer para cenar ahora, ni mis proyectos personales. Y eso es muy grave porque se repite a lo largo de toda la vida en todas las mujeres. Si yo no tengo espacio para pensar en disfrutar del espacio psíquico porque estoy pensando en sobrevivir, no soy dueña de ese espacio psíquico. Es lo que trabaja Marcela Lagarde con este concepto de ciudadanas de segundas. No somos tan dueñas del espacio público, ni de nuestro propio espacio psíquico, ahí va, como los hombres. Hay un estado de tensión, ansiedad y alerta constante. Estamos continuamente sobreviviendo, digamos. Esa es la sensación. Por más de que tal vez a veces no haya un riesgo de vida inminente, y no se esté sufriendo acoso callejero en ese momento, como comentaban antes las chicas, se sufre desde tan chicas que una ya sale en estado de alerta. Sobre todo si se dan alguna de las características que preguntamos en la primera instancia, que era que respondieron que aumentaba de noche, aumentaba en verano y aumentaba si estaban solas. Entonces, cuando se dan alguna o todas estas características, mayor es el estado de alerta con el que las mujeres deambulamos, digamos. Las ciudades no son las mismas para los varones y para las mujeres, y eso produce una extranjerización o un extrañamiento
de las mujeres hacia ese espacio público, que se condice con esta culpabilización que comentaba Pau y este sentimiento de vergüenza, donde como yo no soy dueña de ese espacio, no soy dueña de qué me pongo, no soy dueña de por dónde camino, no soy dueña de con quién voy, y si o sé traicionar la regla que decía que tengo que ir a tal hora con tales personas y vestida de tal manera, me merezco lo que me pasó. Esto obviamente, además de este modo de supervivencia, tiene que ver con las respuestas sociales frente al acoso callejero. Y este es el tercer punto que tomamos, la visibilización de la temática. No es lo mismo si se toma como un halago, si se toma como que la exagerada es la mujer, si se toma que no es para tanto, que si se hace como hoy en día se está haciendo cada vez más, visibilizándolo como una violencia machista. De esa forma podemos abordarlo con la complejidad que merece la problemática. En este punto, el 95% de las personas que participaron en la investigación, en esta segunda parte de la investigación, reportaban cómo antes de los 13 años tuvieron su primer acoso callejero. Y no, el 100% reporta que tuvieron el acoso callejero antes de los 13 años y un 95% como ante esos acosos sufridos al entorno fue minimizado. Leíamos en una de las diapositivas de una de las chicas como solo hasta que fue mucho más grave se le dio lugar en su casa, ¿no? Entonces imagínense lo que es estar constantemente en alerta, con miedo, con vergüenza, estando pendiente de si puedo ir por este camino o no, y además me sucede alguna situación y me dicen, tranquila, solo te dijo que es linda, solo te miró, eso fue porque le gustaste, los hombres suelen hacer eso de la manera que tienen los hombres. Y por el otro lado, sí, la mujer contesta, dice algo, es la loca, es la que está haciendo las cosas mal, es la que arma quilombo. Entonces, las chicas que trabajaron con nosotras en esta segunda parte nos hablaban de la importancia de la visibilización de la temática. Que si bien en los últimos años ellas sentían que más se estaba hablando de la temática, esto era algo que a ellas les daba sentido porque se sentían acompañadas, hermandadas. Sin embargo, sentían que es necesario seguirlo hablando y visibilizarlo como tal, como una violencia simbólica, no como el acoso callejero solo le sucede a unas, o es porque se las buscan, o en ciertos sectores de la sociedad, sino que es algo que a todas nos sucede. Bueno, la lucha feminista viene hace décadas trabajando por desnaturalizar aquello que está visto como dado, inmutable y natural, justamente. Venimos, y nuestras ancestras, trabajando aquello que aparece como natural, como reales constructos sociales. Como son construidas, podemos deconstruirlas. Y eso es lo que en determinadas temáticas viene peleando la lucha feminista. El tema del acoso callejero es uno, tal vez, de las últimas décadas, pero no por eso menos importante. Reclamamos que aquello que estamos acostumbradas a vivir, no queremos vivirlos más, y que la sociedad tiene que hacerse cargo de ese lugar en el que nos puso históricamente. Nos preguntamos cómo es que naturalizamos no ser dueñas de la calle, de nuestra vestimenta, de nuestra mente. Nos preguntamos qué posibilidad de crecer, de pensar, de progresar, según lo que signifique para cada cual, hay si todo el tiempo estoy solamente sobreviviendo. ¿Cómo salir de una situación si la sociedad se niega a verla como una violencia? Nos seguimos preguntando estas cosas e invitamos a reflexionar al respecto y consideramos, como ya fue dicho, que es de vital importancia registrar como sociedad el acoso callejero como violencia. No es un piropo, es acoso, es violencia y tiene consecuencias. Gracias.